Bendiciones, Dios te bendiga nuevamente. Gracias a Dios podemos comenzar este día y la semana juntos porque realmente el Señor lo permite, porque cargo una palabra, una pequeña enseñanza que el Señor puso en mi corazón para tu vida. Y ante todo que sea el Espíritu Santo ayudándome con todo el desenvolvimiento, sabiduría e inteligencia. Amén. Yo sé que esta palabra va a tocar tu corazón como fue para mí, porque mientras que el Señor me la dio, fue una palabra que realmente vino a mi corazón como respuesta de una oración y me quedé sumamente sorprendida. Y también le dije al Espíritu de Dios, o sea, estaba regocijada y contenta que como Él realmente vino con esta palabra, para hacerme entender muchas cosas para mi vida. Y yo sé que tú también vas a sentir lo mismo al escucharla. Esto no nada más te va a dar regocijo, sino también te va a dar fortaleza y fe para que sigas, para que avances y para que le creas a Dios por encima de todo. Y quiero hablarte de Moisés y de Miriam, su hermana. Es maravillosa esta historia, como realmente ella se convierte en una protectora en la vida de Moisés y cómo realmente nos demuestra la palabra que ella eh, persigue a Moisés durante del peligro que estaba experimentando Moisés tan pequeño. Y muchas veces, antes de adelantarme de lo que voy a transmitir, vamos a leer primero. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Éxodo capítulo 2, del 1 al 10. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafacteó con asfalto y breas y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual le dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, eh, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Una historia hermosa, pero mucho de qué hablar y mucho de qué entender. Nosotros necesitamos el día de hoy ser como Miriam. Miriam realmente muchas oportunidades en muchas áreas de nuestra vida nos puede pasar como Miriam o otras veces nos va a tener que pasar como Moisés. Pero en las dos condiciones vamos a aprender y en las dos condiciones vamos a tener que experimentar y pasar. Como familia en la casa de Moisés no estaban pasando momentos fáciles, estaban experimentando momentos difíciles de mucha tristeza, porque vemos aquí que el niño tenía 3 meses, ya no lo podían ocultar más, ya no lo podían esconder más. A veces nosotros pensamos que cuando estamos pasando por momentos difíciles, que queremos que nadie sepa, que nadie se entere, que nadie sepa esa situación, que nadie sepa lo que estamos viviendo, proceso, necesidad, a veces cosas que realmente queremos mantenerlo en silencio, pero llega un momento que ya no se puede ocultar más. Llega un momento donde lo que cargamos o lo que pasamos o lo que experimentamos tiene que salir a la luz. Entonces aquí nos hace entender la palabra que todo obra para bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. ¿Por qué digo esto? Porque vemos aquí que a pesar que era
difícil para la mamá de Moisés sacar al niño y ya mandarlo en ese momento en ese Moisés, en ese Moisés porque se llama Moisés, en ese, aquí le dicen carrizal, sí, en ese carrizal. Vemos aquí que realmente lo tienes que esconder, lo tienes que guardar allí para que pase con Moisés lo que tenga que pasar. Qué difícil para nosotros muchas veces es soltar cosas y es desprendernos de cosas que amamos, que queremos y que realmente deseamos tener junto a nosotros. Y que realmente queremos estar siempre pendiente qué va a pasar, qué va a suceder. Yo quería crecer, yo quería tenerlo, yo quería permanecer en ese negocio, yo quería que mi hijo, mi hija o mi esposa o mi esposo, yo quería eso, yo quería tenerlo, yo quería seguir manteniéndolo. Pero llega un momento donde nosotros tenemos que soltar a Moisés. Ese Moisés representa algo que nosotros queremos. Ese Moisés representa algo que nosotros anhelamos. Ese Moisés representa algo que realmente para nosotros es importante. Pero que guardándolo realmente vamos a dañar el plan de Dios. Que guardándolo realmente no vamos a poder experimentar lo que es el respaldo, la justicia de Dios en nuestra vida. Una de las cosas que me llama la atención es que su hermana, desde que su mamá pone a Moisés y lo lanza en ese río y lo coloca en ese carrizal y lo lanza al río, una de las cosas es que ella nos enseña a nosotros a ser astutas. La palabra de Dios nos dice que seamos mansos como la paloma, pero que seamos astutos como la serpiente. Y yo veo a una hermana de Moisés tan astuta, sabia y entendida, calladita en silencio. Yo me imaginaba, yo me metí en el papel cuando el Espíritu Santo me ponía esta palabra en mi corazón y yo decía, Dios mío, ella tuvo que guardar tanto silencio mientras que ella veía a su hermano en peligro. Ella tuvo que guardar silencio mientras que su hermano, ella lo escuchaba desde lejos, a lo mejor llorando, porque le llegó a la hija de Faraón llorando. Ella en ese momento tuvo que caminar. Yo no sé si la gente ha ido a un campo, pero cuando tú vas a un campo, que tú caminas a la orilla de un río, eso es larguísimo. O sea, son como que no tuviera fin, ¿cierto? Yo me imagino la hermana de Moisés caminando a la orilla del río, mientras que Moisés iba aquí guardado en ese carrizal, mientras que el río lo corría. Yo me imagino que ella corría, caminaba a la misma altura del movimiento que iba el río para ver a su hermano. Pero lo que me llama la atención es que ella iba en silencio, iba observando, iba protegiendo. Al mismo tiempo el niño no lo dejaba de mirar, no lo dejaba de ver y observando callada, 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 hasta que ella vio dónde cayó el niño, en qué manos lo agarraron. Una de las cosas que Dios me hacía entender allí, muchas veces nosotros vamos a estar como Moisés. Nadie me mira, nadie me ve, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me extiende la mano, nadie me ayuda, nadie está conmigo en medio del valle de sombra, de muerte, de enfermedad, de escasez, del desierto, en medio del valle de peligro. Moisés estaba en peligro y solamente en ese momento había una persona cuidándolo, protegiéndolo por en silencio. Yo me imagino, era un niño, no tenía conocimiento, no sabía de lo que estaba pasando, pero estaba en peligro. Y yo quiero que tú entiendas el día de hoy lo que Dios transmitió a mi corazón. Así muchas veces te va a tocar a ti. Tú vas a pensar que nadie te está viendo, que nadie está orando por ti, que nadie está intercediendo por ti, que nadie te está ayudando, que nadie te está extendiendo la mano para interceder por tu vida y por tu casa. Pero tú no sabes cuál es la Miriam que Dios ha puesto, que de distancia está orando, está intercediendo, está ayunando por ti, está pidiéndole a Dios por ti, está allí observándote, viéndote desde la distancia. Desde la distancia, que hay personas que a veces no entienden lo que es la prudencia. Y vemos aquí que ella fue muy prudente. Ella en ese momento que su mamá toma y lanza al niño al río por medio del carrizal,
Ella en ese momento podía agarrar el niño y esconderse en el monte, pero ella fue astuta, sabia y prudente. Son tres cosas que tenemos que aprender: astuta, astuto, prudente y sabios, porque realmente ella lo hizo desde lejos, desde la distancia, lo cuidó desde la distancia. Dios siempre va a poner una Miriam que aunque tú no la puedas ver todos los días, aunque tú no puedas conversar todos los días con ella, aunque tú no le puedas expresar lo que tú estás viviendo todos los días, aunque tú estés viviendo momentos difíciles mientras vas en el río, Miriam estará de distancia viéndote, cuidándote, protegiéndote, extendiendo la mano, orando por ti, ayunando por ti. Dios pondrá en el corazón de Miriam siempre lo que tú estás pasando. Date cuenta que ella no nada más estaba allí porque era su hermano, sino también porque sabía en ese momento que este niño tenía un propósito, que este niño tenía un llamado, que este niño cargaba algo grande. Entonces yo quiero que tú entiendas que las Miriams tienen la visión de Moisés. Las Miriam no nada más están en el sentimiento porque es mi hermana, porque es mi tía, porque es mi sobrina, porque es mi primo, porque es mi papá, porque es mi mamá. No, yo sé la visión que tiene fulana de tal, yo sé para dónde Dios la va a llevar, yo sé lo que porta, yo sé lo que tiene, pero hay momentos que no, Miriam no puede tocarte, que Miriam no puede llegar, que Miriam no te puede agarrar, que Miriam no te puede proteger, porque Miriam sabe que va a interrumpir lo que Dios está haciendo en medio de ese río que te lleva. Y yo decía, Señor, qué poderoso, porque cuántas personas dirán, yo estoy sola, yo estoy solo, nadie ayuna por mí, nadie me entiende, nadie me comprende. Y Dios dice, mentira del diablo, porque hay una Miriam que está mirando desde lejos, que aunque todos los días no te dice, Moisés, ya deja de llorar, Moisés, ya yo estoy aquí. Pepe, mira, cuando un bebé está chiquito, uno lo que primero lo que agarra es tratar de calmarlo, es tratar de que el bebé se quede tranquilo. Pero Miriam no podía hacer eso por la distancia, pero Miriam estaba viendo cómo hacía para salvar y proteger a Moisés. Yo decía, Dios mío, qué hermoso, porque realmente cuántas mujeres, sus esposos están en el mundo y ellas están sirviéndole a Cristo, están dándola toda, y dice, me toca verlo de distancia, me toca verlo desde aquí, me toca verlo porque realmente él no quiere a Cristo todavía, él no desea a Cristo todavía, pero me convertiré en la Miriam, en orar, en ayunar, en interceder por su vida. Me convertiré en la Miriam de mirarlo desde lejos para saber por dónde es que va, pero ya va a llegar un tiempo, un momento que mis oraciones, que mi intercesión, que mi ayuno y que la manera que estoy aquí vigilando, voy a hacer que Moisés llegue al lugar de donde nunca se tuvo que ir. Y ese Moisés representa un esposo, ese Moisés representa una hija, ese Moisés representa un sobrino, ese Moisés representa a alguien que nosotros queremos, que nosotros deseamos que esté en casa. Cuando tú ves esto, tú dices, Dios mío, es demasiado hermosa esta palabra. Y yo me quedaba impresionada como el Espíritu Santo me ministraba a través de esta palabra. Esto fue una respuesta a mi oración. Entonces yo quiero que el día de hoy tú entiendas la importancia de que no te sientas sola, no te sientas solo. Quizás estás ahorita como Moisés, o quizás ahorita estás muchas veces como Miriam, pero en las dos condiciones que puedas estar y que puedas estar experimentando, quiero decirte que hay un propósito, que a veces la distancia es lo mejor que a nosotros nos puede pasar. A veces el estar distanciado de Moisés es lo mejor que a nosotros nos puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque mientras que hay una distancia, Dios está trabajando tanto en Miriam como en Moisés. Moisés era un niño. Moisés en ese momento no sabía lo que estaba pasando. Sí, así hay personas que nosotros deseamos que estén en los caminos de Dios. No entienden, no comprenden nada, pero cuando crezcan y cuando reaccionen y tengan el consentimiento, van a entender el valor de lo que hiciste a distancia por él. Wow. Por ella y por todos aquellos que hemos luchado
para que vengan a Cristo. Una de las cosas que nos damos cuenta aquí, Moisés no tenía consentimiento, no tenía en ese momento entendimiento, pero había una historia que tenía que contarle a Moisés para que Moisés entendiera quién era el que lo había protegido en medio del valle de la sombra de muerte. Moisés ya grande diría, wow, yo en ese momento no entendí, pero a mí siempre mi mamá, mi hermana, me echaron esta historia y me hicieron entender que yo pequeño estuve pasando por esto y por esto y por esto. Ahora este es un testimonio que yo cargo y es lo que yo quiero hacerte entender. Los Moisés ahorita no tienen el consentimiento. Los Moisés en este momento no reaccionan y a veces nosotros como Miriam nos podemos sentir un poco incómoda, frustrada, pero Señor, fulano de tal está en el mundo, fulano de tal yo ayuno, yo oro, yo intercedo, yo esto, lo otro, y esta persona sigue en el mundo. Ajá, ¿y qué es lo que va a pasar con fulano o con fulana o con Berencejo o con Furtalejo? Mira, no sé, pero lo que yo quiero hacerte entender que en ese momento Miriam no se cansó, fue sabia, fue prudente, silenciosamente, callada. Esperó el tiempo preciso, en el momento oportuno para que Moisés llegara de nuevo a casa, para que Moisés lo regresaran a donde pertenecía. Tú sabes lo que nos enseña Miriam, que Miriam no nada más ve el sentimiento de la persona que en ese momento era su hermano, sino que está viendo una visión en su hermano en ese momento para alcanzarlo y para traerlo a donde pertenece, donde realmente nunca debió salir y no tenía que salir. Y eso es lo que necesitamos, ver las visiones, la vida de las otras personas, qué es lo que porta, qué es lo que carga, para convertirnos desde la distancia en una protectora, en un protector, en un guía, en una persona que realmente nos levantemos no nada más a pelear por nuestra visión, sino por la visión del otro. Dios usó a Miriam, Dios tocó el corazón de Miriam, Dios en ese momento puso el querer como el hacer en su hermana para que protegiera, cuidara en ese momento a una persona que no tenía consentimiento de la vida. Y eso es lo que pasa con esas personas que están en el mundo, que quizás tú ahorita estás luchando para que vengan a Cristo. Así, una de las cosas que me llama la atención aquí es que cuando llega al lugar y llega en el lugar preciso, en el lugar que Dios tenía eso preparado, no era coincidencia que la hija de Faraón saliera a bañarse al río. No era coincidencia en ese momento, casualidad que ella le diera por salir al río. Era literalmente el momento oportuno, preciso, para que Dios pudiera usarla y para que Moisés estuviera cuidado y protegido por lo que cargaba. Vemos aquí que en ese mismo momento ella usó la estrategia de la sabiduría y dijo, déjame buscarte una de las hebreas, déjame buscarte a una que te pueda ayudar de las hebreas con este niño. Inmediatamente vemos lo sabia que fue Miriam. Ella no venía hablando, gritando, llorando, pataleando. Es importante que le bajes a las emociones. Es importante que le bajes a las emociones y te metas tanto con la presencia de Dios para que estés en el espíritu, porque las emociones te traicionan. Vemos que ella no venía caminando con Moisés durante la trayectoria del recorrido del río. En ese momento gritando, llorando y pataleando. Mi hermano se me va a ahogar, mi hermano se me va a morir. Mi hermano. No, ella calladamente, silenciosamente, ella empezó a ver a su hermano desde lejos. Y cuando en ese mismo momento es que abre su boca, porque era el tiempo preciso para decir, déjame buscarte a una de las hebreas para que te ayude a criar a este niño. Esta mujer o esta niña, no sé qué tanta edad era lo que tenía, la adolescencia, no sé, Miriam, pero lo que sí vemos es que fue muy sabia. Dios le dio mucha sabiduría, prudencia y sobre todo entendimiento para poder sobrellevar un problema. Y es lo que nosotros necesitamos en cualquier problema de nuestras vidas. Mira, que nos podamos convertir como Miriam, cuidar la visión de otro, proteger la vida de otro. Y que muchas veces cuando nosotros estemos como Moisés,
nosotros no creamos que estamos solos, porque a pesar que muchas veces estemos pasando por la situación de Moisés, Dios siempre tendrá una Miriam. Dios siempre tendrá a esa persona que ore, que interceda, que ayune desde la distancia por ti. ¿Sabes qué me gusta mucho de esto? Que muchas veces nosotros queremos que Miriam nos diga, estoy ayunando por ti, estoy intercediendo por ti, le estoy pidiendo a Dios por ti, estoy ahorita diciéndole a Dios para agarrarte y para ayudarte y para proveerte. No, no, no. Las Miriam están en silencio, calladas, prudentemente. Las Miriam muchas veces no hablan mucho, pero accionan más. Las Miriam muchas veces guardan distancia, pero en esa distancia te están ayudando y tú no sabes cómo. Las Miriam muchas veces no salen a la luz a decirte, mira Moisés, vengan que yo te agarro, ya no llores más. No, las Miriam muchas veces te dejan que vayas por ese río, porque saben que ya llegará un momento que Dios va a echar la mano. Las Miriam entienden que ellas pueden hacer una parte, pero la otra parte la hace Dios. Cuando Dios le da la oportunidad de extenderte la mano, de ayudarte, de hacer lo que le corresponde. Si tú eres madura, maduro, tú vas a entender lo que Dios te está hablando en tu corazón. Si tú eres en este mismo momento madura y maduro, tú vas a comprender lo que Dios te va a decir en tu corazón y en tu mente. ¿Cuáles son esas Miriam que todos los días quizás no te escriben, que todos los días quizás no te llaman, que todos los días quizás no están allí, pero en el momento oportuno llegan para salvarte la vida, para protegerte y para llevarte al lugar donde siempre pertenece? Bendita sea esta palabra, que nosotros podamos siempre tener una Miriam para que nos lleven y nos recojan y nos pongan al lugar donde nosotros siempre pertenecemos. Pero tú sabes que lo más fuerte de todo esto es que Miriam en ese momento era la que estaba cuidando y protegiendo a Moisés. Pero después se cambiaron los papeles, porque después fue Moisés el que se levantó a proteger su casa, su familia, su generación, a un pueblo que Dios le entregó grandísimo, maravilloso, y se convirtió en el líder de Miriam. Y es por eso que yo quiero que tú entiendas que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y yo quiero que el día de hoy nosotros podamos ver esta historia de Moisés, porque Moisés era pequeñito, no tenía consentimiento, no tenía en ese momento entendimiento, pero después se convirtió superior que Miriam. Y eso es lo que pasa, lo que muchas veces nosotros creemos. No, porque fulano de tal, perencejo, futanejo, cuando llegue a Cristo, ¿cómo voy a hacer si yo voy a estar más avanzada? Si yo voy a estar voy a estar en las alturas, voy a estar, Señor, elevada. Yo me voy a saber la Biblia, voy a saber ayunar, voy a tener una relación contigo más fuerte. Y fulano de tal va a empezar apenas. Ay, no, eso me da flojera, imagínate. No te equivoques, porque los Moisés, cuando vienen, se convierten en tu líder, se convierten sobre ti, se convierte en una posición más alta. Mira, yo escuché una historia de una pastora y de su hija. Ella dice que su esposo llegaba todos los días rascado y estaba en el alcohol perdido. Y ella dice que ella le decía a ella y su hija se unían a orar y orar y orar, y le decían a Dios que por favor ayudara a su papá. Y su esposa decía que su esposo, Dios, libértalo, él un día te va a servir, él un día te va a querer, él un día te va a amar, y esas eran sus oraciones por años. Y dice su hija, ellas estaban dando el testimonio juntas, y dice la hija que su mamá siempre la ponía a orar por su papá, pero llegaba un momento que ella veía que su papá estaba peor, y mientras ellas más oraban, ayunaban y intercedían por él. Un día su esposa decía que cuando él llegara a los caminos de Dios, que qué fastidio, porque imagínate, ese hombre iba a empezar desde cero, cómo ella iba a hacer, si ella era pastora, si ellos iban avanzados, si ella estaba en una posición alta, no sé qué. Y su esposo no les quería aceptar nada de ir para la iglesia, nada. Pero dice ella que cuando su esposo se convierte, ella le dice en ese momento
que cómo sabía ella el tanta Biblia, que cómo él entendía. Y resulta que después que ellas se iban a la iglesia, después de orar tanto por él, dice él que él le daba la curiosidad de agarrar la Biblia y de leerla. Y la leía sin que ellas sabieran que él estaba leyendo la Biblia, a pesar que todavía tomaba y no estaba en Cristo. Y cuando se convirtió, fue un buen predicador, o sea, lo que realmente leía, Dios le daba mucho conocimiento de la palabra. Entonces, a veces nosotros nos preocupamos, por ejemplo, si tú eres mamá y, no sé, estás esperando por alguien que se convierta, tú dices, Señor, pero cuando esa persona llegue, ¿cómo es que esa persona va a entender todo? A mí me ha costado tantos años, imagínate esa persona. Entonces Dios dice, no te preocupes, porque Moisés estaba pequeño y era en ese momento insignificante. Miriam era mayor, Miriam lo estaba protegiendo, Miriam sabía más, Miriam era más sabia, más entendida, pero cuando Moisés se levantó, creció, fue superior que Miriam. Y ahí es cuando nos equivocamos, que creemos que los Moisés siempre van a estar pequeños, que siempre van a estar en esa posición, que siempre van a estar en ese lugar. Miriam en ese momento protegió a su hermano, cuidó la visión, cuidó lo que portaba, lo volvió a casa, lo trajeron al lugar donde nunca se debió ir, pero un día fue Moisés que se convirtió en proteger a Miriam. Y me llama la atención porque cuando Miriam y Aarón se levantan contra Moisés, lo primero que en ese momento Moisés le pide a Dios que no le quite la vida a Miriam. Entonces yo digo, Dios mío, ahora le tocó a Moisés pedir por Miriam, proteger a Miriam, cuidarla, a pesar de su falla, a pesar de lo que ella haya hecho, porque hubo un día que él la protegió a ella. Ella lo protegió a él. Entonces es importante amarnos, valorarnos, que muchas veces la distancia, que muchas veces la situación, que muchas veces los procesos, que muchas veces lo que estamos experimentando no quiere decir que nosotros no podemos orar unos por los otros. Vemos aquí la importancia de nosotros ver que muchas veces Dios va a tener esas Miriam a escondida, en silencio, astuta, intercediendo, orando por ti. Lo que pasa es que hay una generación hoy en día que quieren que uno esté encima y diciéndole lo que uno hace por ellos. Por ejemplo, los pastores, pastora, líder, se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. No todo el tiempo uno puede estar encima de las personas, no todo el tiempo uno puede estar escribiéndole, no todo el tiempo uno tiene cosas que hacer, pero lo que yo quiero que tú entiendas, que las Miriam están sin tú entenderlo y sin tú saberlo y sin tú... ¿Por qué? Porque las Miriam te miran desde lejos, te observan desde lejos y están intercediendo, ayudando y ayunando por ti. Y cuando tienen que llegar, llegan. Cuando tienen que llegar, llegan para salvarte, para protegerte y para ponerte en la posición y para hablarte y para decirte las cosas como son. Esas son las Miriam. Yo el día de hoy quiero que tú entiendas que tú no estás sola, que tú no estás solo, que tú no estás desamparado, que tú no estás desamparada. Migdeli, estoy como Moisés, caminando en el valle de sombra de peligro. Estoy como Moisés, caminando en el valle de sombra de muerte. Migdeli, estoy como Moisés, en peligro, en ese río que me lleva que no sé para cuál el destino. Pero quiero decirte que aunque tú creas que ese río te está llevando a un destino que tú no sabes cuál es el fin, porque el proceso es muy difícil, quiero decirte que Dios siempre pondrá a alguien que se lance en el río para agarrarte y para sacarte del río. Gracias, Espíritu Santo. Siempre tendrás a alguien que se lance para agarrarte. Una de las nodrizas en ese momento, de las siervas de la hija de Faraón, se acercó a agarrar. Tú sabes que agarrar a alguien, algo pesado en el río, no es fácil, porque si hay algo que tiene corriente es el río. Y es fastidioso porque la corriente no te deja, aparte de las piedras que carga. Aunque sea difícil para muchas personas agarrarte,
porque Dios está permitiendo ese río que te lleve al lugar donde tengas que llegar, no importa, porque Dios siempre tendrá a Miriam para regresarte al lugar donde tú perteneces y siempre tendrá a esa hija de Faraón para que te manden a sacar del río, para que te manden a sacar de donde ya terminó el proceso. Y yo quiero que el día de hoy tú entiendas esa parte. Migdel, esto me va a matar. No te va a matar. A Moisés el río no lo llevó más allá donde no tenía que llegar. Llegó al lugar preciso, llegó la hora precisa, llegó el día preciso, llegó en el momento preciso donde sacaron a Moisés, donde ya era el momento de protegerlo, de cuidarlo y sobre todo en ese momento de calmarlo, porque él estaba llorando, tendría hambre, estaría desesperado, ya estaría ese niño allí de una manera. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Va a llegar un momento y un tiempo que ese familiar, que ese hombre, que esa mujer, que esa persona que tú estás esperando, que realmente a lo mejor te ha costado verlo de distancia, te ha costado de verlo, va a llorar, va a llegar un momento que su llanto va a llegar al lugar de esa mujer llamada de la hija de Faraón. Va a llegar a la hija de Faraón para regresarlo al lugar donde pertenece. El llanto en ese momento, y eso le va a pasar a cualquier persona que pueda estar en el mundo. Llega ese llanto, ese quebrantamiento, a esa incomodidad, a ese momento difícil, a tocar fondo para que entiendan y comprendan que nunca se debieron de ir de casa. Moisés nunca lo debieron sacar de casa porque realmente tenía que pertenecer a su mamá, a sus hermanos, pero lo tuvieron que sacar para que pudiera agarrarlo una y lo pudiera regresar y cuidar y protegerlo de distancia. Y que el peligro y que la necesidad y que lo que tuviera un testimonio para que Moisés cuando creciera pudiera escribir y decirnos esta historia a través de Dios de lo que experimentó pequeño. Y eso es lo que Dios está permitiendo en esa vida de ese familiar que todavía tú has orado, has ayunado, le has derramado lágrima a Dios, le has pedido a Dios. Pero Dios dice, deja que tenga su testimonio, deja que tenga su propia experiencia, deja que toque a fondo, deja que llegue, que el río se lo lleve, que cuando llegue en el lugar preciso voy a mandar a alguien que se meta en ese río para que lo saque. Cuando lo saque de ese río inmediatamente, te lo devuelvan, Miriam. Te lo entreguen en tus manos, Miriam, y tú te encargarás de llevarlo al lugar donde nunca se debió ir, de tu casa, de tu vida, del lugar donde pertenece. Tremenda palabra de fe y de enseñanza, porque realmente tenemos que aprender mucho de Miriam, ser astuta, sabia, entendida en los tiempos. Miriam no sacó al niño, quien lo sacó fue una de las siervas de la hija de Faraón. Y eso es entender que la parte tuya te corresponde desde distancia, pero va a llegar una que lo va a sacar, va a llegar una que lo va a cuidar, que lo va a proteger y lo va a llevar a donde tú le das la dirección, donde tú hablas. Acuérdate que Miriam fue la que le dijo a Faraón, a la hija de Faraón, espérate aquí, déjame buscarte a una de las hebreas. Y ella fue la que hizo que su hermano llegara otra vez a casa. Dios va a poner Miriam, Dios va a poner a la hija de Faraón, va a poner a las nodrizas, a las siervas de la hija de Faraón que se metan en el río, que lo saquen y que lo lleven al lugar donde nunca debió salir, pero que lo sacaron porque tenía que estar en valle de sombra, de peligro, de muerte, para que entendiera que tenía que tener una historia, un testimonio con Dios. El día de hoy quiero decirle a todos los que se sienten solos como Moisés, aguanta, estás creciendo, tienes que tener un currículo, pero un currículo espiritual que va a ser mañana un testimonio para que muchos vean el poder de Dios sobre tu vida y que lo que Dios va a hacer contigo es grandísimo. O muchos, van a estar o muchos estamos como Miriam, desde lejos, de distancia, mirando de lejos, orando, intercediendo, ayunando por esas almas. Pero
Va a llegar un momento donde vamos a dar orden para que lo lleven, para que lo regresen al lugar que nunca tuvieron que salir. No sé en qué condiciones, en qué posición estás el día de hoy. Lo que tú entiendas, lo que tú comprendas que Dios puso en tu corazón. Pero lo que quiero hacerte entender sobre todo esto es ser sabios, entendidos y prudentes. Yo me imagino en ese momento Miriam queriendo agarrar al niño y quería agarrar y abrazar a su muchachito, pero no era el momento. Ella entendió que iba a ser otra persona quien lo iba a agarrar para poder ella regresarlo a donde pertenecía. Entiende los tiempos, compréndelo, sé sabia, sé prudente y sé astuta como esta mujer. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. Feliz día.